Muy buenos días. En esta ocasión estaremos trabajando en nuestra última sesión que hace referencia a los esquemas de organización de información como son el mapa mental, el mentefacto y la B heurística. El mapa mental es una representación que podemos hacer de manera espontánea, en donde vamos a ramificar desde el concepto central hasta lo particular. Entonces partimos de lo general, de una idea general, a varias ideas particulares. La organización visual del diagrama fomenta la toma de ideas, la toma de notas efectiva y una retención mayor del contenido, de la información que nos está presentando. Pues la forma en que se presenta esta información es de manera impactante, de manera llamativa, puesto que utiliza dibujos, imágenes, palabras muy sencillas, palabras clave, y las ramificaciones que se utilizan, es decir, cada una de estas líneas que podemos ver en la presentación van a representar el nivel de importancia y de jerarquía de esas palabras dentro de nuestro mapa mental. Entonces vamos a encontrar las líneas de una forma más gruesa al inicio de nuestra ramificación y vamos a encontrar las últimas líneas, las que llevan las últimas palabras o los últimos conceptos un poco más delgadas. Esto nos va a indicar el nivel de jerarquía. Es importante que para la elaboración de este tipo de esquemas, como son los mapas mentales, tengamos también un punto de partida. Para esta ocasión, entonces, vamos a trabajar nuestro mapa mental en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a partir desde la parte superior y vamos a, como si fueran las 12, y vamos a dirigirnos en sentido de derecha a izquierda hasta regresar nuevamente al punto de salida. Podemos utilizar diferentes imágenes, colores, que nos puedan facilitar también cuando vayamos a acercarnos nuevamente para estudio, nos pueda facilitar la adquisición del conocimiento. Acá tenemos otro ejemplo de un mapa mental. Este mapa mental está enfocado en las leyes de los mapas mentales. Entonces partimos la lectura también desde las 12, zona horaria, y nos dirigimos en torno a las manecillas del reloj. Entonces el papel, las imágenes, palabras, ramas, estructura y estilo de nuestros mapas mentales, y cada una de esas tiene unas ramificaciones con palabras claves. Otro ejemplo que podemos tener acá del mapa mental es este esquema. Recuerden que las partes gruesas de las líneas, de las ramificaciones, corresponden a las primeras palabras o imágenes que van a tener mayor importancia que las que aparecen en una forma más delgada. Entonces, este mapa mental tiene como tema emprender un nuevo proyecto. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para emprender un nuevo proyecto? Unos objetivos, ¿cierto? Las personas que van a estar desarrollando ese proyecto, el lugar, las finanzas, el marketing y la identidad. Entonces, esa sería la forma en que vamos a leer nuestro mapa mental. Por lo tanto, en esa misma forma vamos a construir o vamos a elaborar nuestros mapas mentales. Otro esquema de organización que teníamos planteado dentro del plan de estudios es el mentefacto. Ya por cuestiones de tiempo no lo vamos a elaborar, pero vamos rápidamente a mirar en qué consistía la elaboración de un mentefacto. Entonces, un mentefacto es un diagrama jerárquico cognitivo que organiza y preserva el conocimiento. En él se plasman las ideas fundamentales y se desechan las secundarias. En este tipo de textos, el cual aparece acá en el esquema, la estructura, vamos a ver cómo vamos a utilizar únicamente los conceptos más importantes. Cuando hacíamos análisis de las ideas principales y las ideas secundarias de un texto, podíamos identificar esos elementos más importantes dentro del texto. Entonces, aquí en este esquema vamos a organizar también de esa forma, lo más importante que se nos esté presentando. Son organizados de la siguiente manera. Entonces, vamos a encontrar unas oraciones supraordinadas, unas oraciones exclusivas, unas oraciones isoordinadas y unas oraciones infraordinadas. Las oraciones supraordinadas
es una clase que contiene por completo a otra. Es decir, nos vamos a colocar en este punto las palabras más importantes. Es decir, si tenemos un concepto, vamos a colocar algo más general. Ahorita cuando veamos el ejemplo va a ser un poco más fácil la comprensión. Las palabras o las oraciones que hacen referencia a las exclusiones son aquellas ideas que se excluyen directamente del concepto. Entonces, que no pertenecen a este tipo de conceptos o a este tema del cual estamos trabajando. Las isordinadas son las que establecen alguna correspondencia y se asocia con operaciones o nexos entre las clases adyacentes. Entonces, son las que van a tener cierta relación, ¿sí?, con ese concepto central en el cual vamos a basar nuestro texto. Y las infraordinadas va a hacer referencia a las subclases de un nivel. Entonces, podemos encontrar acá clases, una metodología, un paso a paso para realizar alguna actividad, pues dependiendo también de la información que se esté presentando en nuestro esquema. Para hacerlo de una forma más clara, les voy a explicar con este esquema. Entonces, nuestro tema principal de nuestro mentefacto va a ser el concepto de amistad. Pero ese concepto de amistad lo tenemos que ubicar dentro de una idea más grande, algo general. Entonces lo vamos a colocar como relaciones interpersonales. Y ese va a ser el encabezado, son las oraciones supraordinadas de nuestro esquema mental. Tenemos entonces las relaciones interpersonales y dentro de esas relaciones interpersonales podemos encontrar la amistad, el noviazgo, los mismos sistemas de compañerismo, ¿cierto? Entonces hacen parte de las relaciones interpersonales. Para nuestro caso, esas relaciones interpersonales vamos a trabajar únicamente el concepto de amistad. Entonces colocamos en el centro de nuestro esquema el concepto amistad. A mano derecha encontramos las exclusiones. Siempre vamos a utilizar las exclusiones con estas barras. Entonces, la exclusión en este caso sería, la amistad es diferente a una relación de compañerismo. O sea, dos compañeros no necesariamente tienen que ser amigos, ¿sí? Igual, unas personas que comparten una profesión, que son colegas, no necesariamente tienen que ser amigos. Entonces, aquí encontramos exclusiones. La amistad es diferente a un compañerismo, a un colegaje, a un noviazgo, ¿cierto? A una relación de matrimonio. Entonces aquí encontramos todo lo que excluye, lo que no es. A mano izquierda vamos a encontrar aquellos elementos que hacen parte de ese concepto amistad. Entonces, dentro del concepto de amistad podemos encontrar la intimidad, podemos encontrar la confianza, podemos encontrar diferentes elementos que se relacionen con este concepto principal. Esas serían las isoordinadas. Y en la parte inferior vamos a encontrar aquellas oraciones o aquellas ideas infraordinadas. En esta parte de nuestro esquema vamos a organizar las diferentes clases, para este caso, de la amistad. Entonces tenemos amistad homosocial o tenemos amistad heterosocial. Entonces amistad homosocial, la que hace referencia a personas del mismo sexo, ¿sí? Y la amistad heterosocial es la amistad entonces que hace referencia a personas de diferentes sexos. Estas serían las oraciones infraordinadas. Como les decía ahorita, podemos colocar acá clases o podemos colocar aquí el paso a paso de algún evento que se nos esté presentando como tema central. ¿Listos? Aquí tenemos otro ejemplo, ya enfocado más en lo que nos corresponde al curso, que es, por ejemplo, el resumen. El resumen es el tema de nuestro mentefacto, pero nuestro tema está incluido en un tema más general, que sería la comprensión lectora. Entonces, rápidamente, tenemos el resumen, tenemos aquellas oraciones de exclusión, que un resumen no son notas ordenadas, no son comentarios que se puedan hacer de un texto, no es un análisis que se haga del texto. Lo que sí es un resumen es una abreviación del texto original, asume el pensamiento del autor, se destaca lo esencial del texto y debe ser claro y bien redactado. Y dentro de nuestras oraciones infraordinadas vamos a colocar el cómo se elabora nuestro resumen.
Aquí está el paso a paso para la elaboración de este tipo de texto. Entonces tenemos leer el párrafo antes, eliminar material redundante, encontrar términos generales, sustituir sucesos por términos generales, identificar oración tópica y expresar la esencia del texto con palabras tópicas. Digamos que este es como el paso a paso que se realizaría para la elaboración del resumen. Lo colocamos en orden de izquierda a derecha. Estas dos presentaciones que les acabé de pasar es que vamos a hacer lectura del texto cuando estemos allá en las casas con tranquilidad, con el tiempo suficiente, vamos a hacer lectura del texto y ahí les presento también cómo sería un esquema, un mentefacto para ese texto que ustedes acabaron de leer. Entonces tenemos el centro del universo que sería el tema, pero nuestro tema está incluido dentro de algo macro que sería la ciencia y cada una de las oraciones que deben componer nuestro mentefacto. Y por último, el día de hoy vamos a trabajar nuestro esquema que se denomina la V-heurística. La V-heurística es una técnica que se utiliza como ayuda para resolver un problema o para entender un procedimiento. Fue desarrollada para ayudar a clarificar la naturaleza y los objetivos del trabajo en el laboratorio de ciencias. Este tipo de esquemas fue elaborado más para el desarrollo de ciencias como la biología, la química, la física. La V se deriva del método de 5 preguntas, un esquema desarrollado por Gowin para desempaquetar el conocimiento en el área determinada. Aquí vamos a encontrar un ejemplo de cómo es la estructura de nuestra V heurística. En el centro vamos a ubicar una pregunta central que es la que nos va a direccionar nuestro esquema. Al costado izquierdo ubicamos lo conceptual, o sea, lo que podemos encontrar, algunas teorías, algunos aportes de autores que nos comprueben ya esa teoría, principios, definiciones de conceptos, etc. Y al costado derecho vamos a encontrar lo metodológico, afirmaciones de valor, transformaciones, registros, el método que se puede llevar para desarrollar esta actividad. Listo, aquí vemos otro esquema donde igual encontramos al costado izquierdo el dominio conceptual, como les decía ahorita, las teorías, los principios y leyes, los conceptos claves que hacen parte de lo teórico. Nuestra pregunta central dentro de nuestra V y en el costado derecho las estrategias, técnicas, métodos, medios, recursos. En esta diapositiva ustedes pueden encontrar algunas de las preguntas que pueden direccionar mi trabajo para la elaboración de una V heurística. Entonces encontramos para plantear hipótesis, cuáles son las respuestas tentativas que se le pueden dar a ese interrogante, las teorías que me van a comprobar o me van a validar esa información que estoy dando, ¿cierto? Y los principios y las leyes de cómo sucede el fenómeno estudiado, conceptos que considere claves. En el centro, nuestros objetivos, nuestras variables, las preguntas centrales que quiero dar a conocer, cuál es el punto del cual quiero partir, ¿sí? Eso sería aquí en el centro. En el dominio metodológico encontramos las apéndices, las referencias, afirmaciones de valor, afirmaciones de conocimiento, transformaciones, registros. Entonces, estas preguntas que están en cada uno de los puntos me van a orientar a la hora de la elaboración de mi V heurística. Aquí encontramos un ejemplo para hacerlo un poco más claro. Entonces, nuestro interrogante es, ¿puedo unir dos tejidos diferentes de plantas para lograr un solo organismo? Entonces, el dominio conceptual, ¿cuál sería? Multiplicación de las plantas, identificación de las especies vegetales, tejidos vegetales, clases de injertos, importancia de los injertos, etc. Toda la parte del concepto, de la teoría. Y el dominio metodológico, entonces vamos a colocar el paso a paso
¿sí? De cómo se realiza un injerto. Seleccione la especie a injertar, escoja el patrón o pie, seleccione la yema a injertar, realice el injerto o acoplamiento, proteja el injerto, revíselo periódicamente. Y esto que encontramos acá, el dominio conceptual, nuestro interrogante y el dominio metodológico o el paso a paso, me va a servir para entender cuál es el objetivo que yo tengo, que es propagación vegetativa de las plantas. Esa sería la presentación correspondiente al día de hoy. El trabajo a realizar que está presentado en la plataforma hace referencia específicamente a dos tipos de esquemas que vamos a trabajar en esta ocasión. Vamos a trabajar nuestro mapa mental, ¿sí? Este que les estoy presentando, vamos a elaborar un mapa mental acerca de las temáticas, acerca de los conceptos, de la teoría que trabajamos en clase, desde la primera sesión donde veíamos el cerebro, las funciones del cerebro, la división de nuestro cerebro, ¿cierto? Las diferentes zonas cerebrales y el trabajo que tenía cada una de estas zonas, todo lo que vimos la sesión anterior en cuanto al resumen, el mapa conceptual y el cuadro sinóptico. Y lo que trabajamos el día de hoy que hace referencia al mapa mental y a la V heurística. Entonces vamos a utilizar un mapa mental en el que vamos a organizar nuestra información que aprendimos durante todo el curso. Y el segundo esquema, para este primer esquema ustedes pueden utilizar dibujos, imágenes, colores, lo pueden hacer como ustedes bien deseen, pues precisamente esa es la posibilidad que nos ofrece este tipo de esquemas, que es un poco más creativo, que es un poco más abierto, que nos permite también pues explorar toda esta parte creativa que quizás muchas veces no desarrollamos. Y nuestro segundo esquema a realizar en la actividad que está en la plataforma es la elaboración de una V heurística. Para esta ocasión vamos a elaborarla con base en la situación de emergencia sanitaria que se nos está presentando ahorita a nivel mundial, que es el coronavirus. Entonces ustedes pueden plantear una pregunta basada en esta problemática sanitaria y social y la van a desarrollar a través de una V heurística. Ese es el trabajo a realizar. Esos dos esquemas deben ser presentados el día jueves. En la plataforma tiene plazo hasta el día jueves a las 12 de la noche. Está habilitada la plataforma para que ustedes suban la información. Al igual que en los trabajos anteriores, el objetivo es que ustedes lo hagan de manera físico, en una hojita, bien organizado. Tomen la fotografía o lo escaneen y lo envíen con formato PDF o lo suban a la plataforma en formato PDF. Teniendo en cuenta también las diferentes dificultades que ustedes me han presentado para subir los textos a la plataforma, también se pueden recibir por correo electrónico, pero sí les voy a pedir el favor que los dos archivos estén dentro de un mismo correo. Esto me va a facilitar pues a la hora de la revisión del material. Por favor, que queden claros los nombres, que quede claro el grupo al cual pertenece y los dos archivos con su nombre correspondiente, V heurística y mapa mental. Para el día de mañana también, entonces les recuerdo, está la presentación del parcial. Todo el día está abierta la plataforma para la presentación del parcial, pero debe ser desarrollado en 1 hora. El parcial está diseñado en cuanto a forma para que ustedes puedan responderlo en ese tiempo de 1 hora. Entonces sí les recomiendo, solamente tiene un intento, entonces hagamos lectura muy bien del documento, es de comprensión de texto, es de los temas que trabajamos, tiene que ver con ideas principales, tiene que ver con la organización de la información a través de los diferentes esquemas. Entonces leamos muy bien los textos para poder dar respuesta a estas preguntas. Son 13 preguntas que ustedes van a encontrar en el parcial. El día de mañana también voy a estar para los dos grupos, tanto para 1A como para 1B, estaré en un horario que les voy a asignar en los grupos de WhatsApp
para que ustedes también, si tienen algún interrogante o alguna pregunta para la elaboración de los esquemas, podamos por ese medio solucionar las preguntas. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que esta información realmente les sirva para sus procesos académicos, que sirva para poder organizar también la información, no solamente en la parte académica, sino en la parte laboral. Muchas gracias por su atención y buen día.